Dios te bendiga, te saluda tu hermano y amigo Franklin Pacheco, pastor de la Iglesia de Dios y Ministerio Saints of en República Dominicana. Estamos estudiando el Nuevo Testamento y hoy estamos en nuestro 7º día de estudio. Quiero invitarte a que oremos para que nos introduzcamos inmediatamente con la palabra de Dios. Señor Todopoderoso, bendito sea tu nombre, Dios. Te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso. Gracias porque tú estás en este lugar, Señor. Bendito sea tu nombre y bendita sea tu gloria por los siglos de los siglos. Mira a cada una de las personas que han de ser partícipe de la enseñanza en este día. Que tu espíritu se mueva de una manera muy especial. Que se lleve toda carga pesada de los hombros de mis hermanos que en cualquier parte del mundo se están comunicando a través de estas ondas de las redes sociales. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando el Nuevo Testamento y estamos enfocados específicamente en el Evangelio según Mateo. Hemos analizado toda la historia que precede al Nuevo Testamento. Hemos hablado del periodo intertestamentario, hemos hablado de los reyes que hubieron desde los medos y los persas, que fueron lo que sucedieron en el imperio babilónico, los griegos, la dinastía que sucedieron luego de la muerte de Alejandro, cuando se levantaron el imperio de los romanos, hasta el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el tiempo en el que se rompió el silencio de los 400 años, cuando el ángel habló con Zacarías, y hemos aprendido muchas cosas en este caminar, en este lazo de tiempo, y hoy vamos a entrar al Evangelio según Mateo, capítulo 7. El capítulo 7 del Evangelio según Mateo. Hay una historia que me llama mucho la atención, no sé si es una fábula o es una historia real, pero esta historia dice que había un maestro que tenía muchos estudiantes, muchos discípulos, y su discípulo más importante o el más aventajado de todos, en una ocasión llamó al maestro y le dijo: maestro, me siento un poquito decepcionado de ti, porque tú nos traes las enseñanzas, pero no veo que tú nos explicas o nos aplicas las enseñanzas de manera que nos traiga a colación lo que tú quieres que aprendamos. El maestro lo miró y se sonrió y le dijo el maestro: ¿cómo te sentirías tú si una persona te invita a comer un suculento plato de frutas tropicales en su casa? Y el estudiante dijo: me sentiría bien. ¿Y qué pensarías tú si luego de que la persona te invita a comer a su casa y te pone el suculento plato de frutas, luego te dice: me gustaría masticarla por ti, y luego que tú te comas el resultado de yo haber masticado por ti las frutas? Eso sería increíble y sería absurdo en todo el sentido de la palabra. ¿Qué te quiero dejar dicho con esto? Lo que quiero transmitirte con esta verdad o esta metáfora o esta enseñanza es que nosotros, los que enseñamos y los que tenemos la gracia de Dios o que hemos recibido el manto o la autoridad para poder alcanzar personas y para enseñar, deseamos que la gente aprenda y le servimos la mesa y le ponemos el suculento manjar en la mesa a cada uno, pero deseamos que cada uno de ustedes mastique las frutas. O sea, que no esperes que otros van a masticar la fruta por ti, porque tú tienes que tener tu propia experiencia. Lo que quiero pedirte es que todas estas enseñanzas para las cuales hemos dedicado tiempo y hemos orado antes de presentártela, antes de servirte la mesa, que no permitas que solamente se queden allí donde tú estás y que luego de que tú apagues el celular o la computadora, tú digas: bueno, recibí una enseñanza, qué bien me cayó. Sino que en el transcurso del día tú vuelvas y tomes el pasaje, la enseñanza, lo leas y lo analices para que lo digieras tú mismo, para que lo mastiques, para que tengas tu propia experiencia, porque simplemente lo que estoy haciendo es introduciéndote a una verdad. Pero luego las mayores revelaciones
las revelaciones que cambiarán tu vida o la vida de otras personas se van a manifestar a través de ti. Así que no permitas que otros mastiquen tu comida. Ten la experiencia de masticarla tú mismo. Así que el análisis que estamos haciendo de los evangelios y tomando cada día un capítulo es simplemente para introducirte a ese capítulo y a ese análisis, pero en el transcurso del día, analízalo, estúdialo, mastícalo, tienes que digerirlo y luego entonces llegarás a tus propias conclusiones y se te abrirá la revelación del texto, porque la palabra de Dios es muy rica, tan poderosa que puede marcar no solamente tu vida, sino la vida de otros. Abra su Biblia en el Evangelio según Mateo y vamos a continuar. Estos 7 días para mí han sido muy emocionantes porque en honor a la verdad tengo un lema. El lema que tengo es: Dios me metió en la cueva para sacarme de la cueva. Es decir, estamos en cuarentena y en esta cuarentena me he visto obligado a tener que hacer lo que estoy haciendo, pero esto el Señor quería que lo hiciéramos hace mucho tiempo. Así que es muy probable todavía que cuando esto haya terminado, yo continúe enviando enseñanzas y estudiando la Biblia con mis hermanos. Bendito sea su nombre. Mateo capítulo 7, versículo 1. Oiga lo que dice la palabra del Todopoderoso. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esta sección del Sermón de la Montaña, que este es su último capítulo, ya vimos el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. En esta sección el lema es: no juzgues a los demás. No juzgues para que no seas juzgado. Y ayer estuvimos hablando un poquito de la justicia, porque Cristo tocó el tema acerca de la ley y de tener enemistades, de odiar o no perdonar a tu hermano. Y aprendimos que la justicia, ser justo se es y se hace. Y que hay personas que tratan de hacer justicia sin ser justo y entran en niveles de hipocresía. O sea que la justicia debe ser una naturaleza, la naturaleza de lo que yo soy, que se manifiesta a través de lo que yo hago. Ahora bien, una cosa es ser justo y otra cosa es juzgar. Juzgar es simplemente imponer la justicia sobre otra persona. Los que juzgan son los jueces. Hay jueces que son justos y hay jueces que son injustos. Los jueces deberían ser justos porque ellos tienen la cualidad de poder imponer la justicia. Y se vería muy feo alguien imponiendo justicia sin ser justo. Por ejemplo, los pastores en el mundo espiritual han sido constituidos como jueces en el marco espiritual en la presencia del Señor. Tienen la capacidad de juzgar. Tienen la capacidad de determinar el estatus de un hermano en la congregación. Inclusive los pastores tienen la autoridad de ejercer disciplina dentro de la iglesia. Inclusive tienen la autoridad hasta de expulsar personas dentro de la iglesia. Pero ¿te imaginas un pastor con la autoridad de ser juez y juzgar que no sea justo? Al igual que un líder en la congregación, o un diácono, o un ministro. Entonces, una de las cualidades que deben tener los jueces es justicia, pero hay jueces que no son justos y que imponen la justicia. Y hay hermanos que son justos, pero que por el hecho de ser justos no significa que son jueces. Por eso es que el Señor dice, no juzgues. La pregunta es entonces, ¿qué es la justicia? La justicia
pudiéramos decir que es un atributo de Dios. Justicia es uno de los atributos divinos. Dios tiene muchos atributos, pero uno de los más poderosos es la justicia. Por eso el escritor de los Salmos dice que justicia y juicio son el cimiento del trono del Señor. O sea que la justicia forma parte de su naturaleza. Una de las palabras que tiene que ver con el concepto de justo es la palabra dike. Dike es una palabra griega que hace referencia a la costumbre de un justo. Es decir, justicia, justo y justicia tiene que ver con el estilo de vida de alguien que simplemente ha dicho yo soy diferente. Así que justicia se manifiesta por la costumbre de alguien que es justo. En este sentido, lo que está diciendo es que la justicia es una naturaleza. Así que cuando una persona es justo, aplicará la justicia porque esto forma parte de su naturaleza. Pero ejecutar la justicia no es ni siquiera para los justos, es para los jueces. Y los jueces pues deberían ser justos. Así que el juez debe conocer la justicia, debe guardar la justicia y debe imponer la justicia. Por eso ayer cuando también hablábamos de los niveles de justicia, ¿se acuerda? Y decíamos que uno de los niveles de la justicia, de los diferentes niveles que tiene la justicia, es estudiar lo que estamos haciendo nosotros. Cuando usted estudia, está entrando en niveles de justicia. Otro nivel de justicia es enseñar la justicia. Cuando usted enseña, usted está también entrando en niveles de justicia. Otro nivel es vivir la justicia. Cuando usted vive la justicia, lo que usted enseña, lo que usted estudia, también es un nivel más elevado de justicia. Pues lo que son jueces deben enseñar y deben vivir la justicia. Pero aquí cuando el Señor dice, no juzgues, está hablando de hacer juicio. Y en este contexto, lo que está hablando es de señalar, inclusive hasta de condenar. Y eso no es para todo el mundo. O sea, puede ser que en tu vivir y en tu comunión con Dios tú encuentres hermanos que son dignos de condenación por su actitud, por su manera de ser, por su manera de actuar. El hecho de que una gente sea digno de condenación no significa que tú debes condenarlo. Porque tu deber es decir, ¿quién me ha puesto por juez para contigo? Ve donde la persona que tienes que ir, él va a determinar qué es lo que hay que hacer contigo. En una ocasión hubo un problema en la ciudad de Corintio y Pablo, el apóstol de los gentiles, le dijo a los hermanos, le escribió una carta y le dijo, reúnanse ustedes con mi espíritu. Lo que Pablo está diciendo, le estoy dando autoridad para que hagan juicio ahora. Y tomen a aquella persona que hizo esto. Estaba hablando de un caso de inmoralidad que no había sido juzgado. Pablo dice, reúnanse con esa persona y expúlsenlo de la congregación. Y dijo algo más fuerte Pablo, entréguenselo al diablo. Oye, ¿qué autoridad tienen la gente que pueden hacer justicia y juicio dentro de la congregación? ¿Usted cree que es una autoridad para todo el mundo? Pablo dijo, entréguenselo al diablo para que por lo menos su alma se salve. Búsquelo, 1 Corintios, léalo entero. Y usted dirá, oye, pero qué juicio más fuerte hizo Pablo. Pero el juicio de Pablo tuvo misericordia porque Pablo dijo, reúnanse conmigo, expúlsenlo de la congregación y entréguenselo al diablo para que su alma se salve. Lo que Pablo está diciendo, entréguenle el cuerpo al diablo, que Satanás lo agarre, lo enferme, lo mate, pero que su alma alcance la salvación en el juicio. Porque todavía aún condenando a las personas, los jueces deben tener misericordia. ¿Qué te parece? Entonces, si se le entrega autoridad de ser juez a muchas personas en la congregación, gente que no tiene misericordia, lo que van a hacer es destruir vidas. Por eso es que el ministerio no es para todo el mundo. Escuche lo que le estoy diciendo, porque no estoy diciendo que cualquiera no puede ser ministro. Cualquiera puede ser un ministro, pero el ministerio no es para todo el mundo. Hay gente que cuando se ven ministrando y cuando se ven administrando la autoridad de un ministerio, se sienten superior a los demás y se constituyen en jueces sin misericordia para acarrear mayor condenación sobre ellos mismos. Y esto es muy importante. Los jueces deben ser misericordiosos, deben tener, si justicia es una cualidad de Dios,
misericordia es una cualidad mayor que la justicia. Y es una cualidad divina. La misericordia implica acompañar a alguien en su miseria. Yo conozco mucha gente que son crueles, muy crueles. Que si fuera por ello, hermano, si Dios le pusiera el mundo en las manos, lo explotaran, lo destruyeran. Acabaran con todo el mundazo. Andan desatándole juicio a todo el mundo. Gracias a Dios que no son jueces y que no tienen derecho de ejecutar juicio. Y por eso en este pasaje el Señor dice, no juzgues a tu hermano, porque con el juicio con el que tú juzgas a tu hermano, te van a juzgar a ti mismo, porque nadie te constituyó por juez. Hay un pasaje que me gustaría leerle, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4 en adelante. Presta atención a este pasaje. Oiga lo que dice Pedro. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿qué está haciendo Dios aquí? Juicio. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad, los juzgó, para ser reservado al juicio, al último juicio, los ángeles que pecaron, los que no guardaron la dignidad. Hay varios tipos de ángeles caídos. Hay dos tipos específicos de ángeles caídos, los que fueron destituidos de allá del cielo. Los que no guardaron su dignidad eran ángeles que ocupaban un puesto muy importante en el cielo, en la presencia de Dios. Era un puesto digno. Y que al dejarse engañar por Satanás, Dios se enojó contra ellos y les dijo, tú no guardaste la dignidad que yo te di. Tú no vas a caer donde ellos van a caer. A ustedes los voy a encerrar en prisiones de oscuridad hasta el juicio del gran día. Hay unos demonios, unos ángeles que están cerrados en prisiones de oscuridad en los abismos, que son más poderosos que el mismo Satanás. Y Dios lo tiene encerrado hasta el juicio del gran día. Y los demás ángeles caídos, que son los demonios que hoy día nosotros conocemos. Entonces Pedro está hablando de estos ángeles que Dios los juzgó. Dice, porque si Dios no perdona a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, acuérdese que perdonar es liberar, dejar libre, es hacer morir para bien. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Noé era pregonero de justicia. Eso es lo que hace el justo, pregonar la justicia con sus acciones. Con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó, eso es hacer juicio también, eso es juzgar, por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndola a ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, no al juez Lot, al justo, alguien que practica la justicia, un sádic, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, que son los justos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces Dios es juez, Dios hace juicio y Dios practica la justicia. Y nosotros somos justos, no jueces, aunque algunos de nosotros pueden haber sido constituidos por jueces. Y si yo estoy hablando ahora, si hay algún pastor, algún ministro que tenga la autoridad de un juez, tú tienes que tener mucho cuidado con lo que tú dices y con lo que tú desatas de tu boca en pro o en contra de la gente. Porque el juez tiene mucha autoridad. Mira, hermano, no sé por qué el Espíritu me tiene detenido en este lugar. Mira, Moisés se levantó como juez de Israel. Y Dios, oye esto, Dios en ciertas ocasiones tiene más en poco los pecados que se cometen contra él que los que se cometen contra los jueces de él. ¿Verdad? Eso es un poquito paradójico, pero eso tiene incidencia bíblica. Por ejemplo, ayer mismo aprendí, discutiendo y estudiando con un amigo mío, hermano Jonathan y otros colegas, aprendimos que cuando el pueblo cometió el pecado de idolatría, que construyó el becerro de oro, aquel día murieron 3,000 personas. Oye esto, 3,000 personas murieron cuando el pueblo pecó en el monte Sinaí con el becerro de oro el día que iban a recibir la ley. Pero cuando el pueblo se levantó contra Moisés,
Coré, Datán, Abirán y sus seguidores, cuando el pueblo se levantó contra Moisés, murieron 14,000 personas. Entonces, ¿qué sucedió aquí? ¿Por qué murieron menos gente cuando el pueblo cometió idolatría en contra de Dios? Y murieron más personas cuando el pueblo se levantó en contra de Moisés, siervo del Altísimo. Lo que sucede es lo siguiente, que un juez justo, siervo de Dios, un ministro de Jesucristo, alguien que guarda la justicia, alguien que practica la justicia y alguien que ejecuta la justicia, tiene tanta autoridad de parte de Dios que faltarle el respeto a una de estas personas para Dios es algo gravísimo. Y Dios lo tomaría más en cuenta que faltarle el respeto directamente a él. Por eso cuando el pueblo cometió idolatría murieron 3,000, pero cuando se levantaron contra Moisés, murieron 14,000 personas. Y eso tiene incidencia en todas las escrituras. En todas las escrituras. Entonces los jueces tienen mucha autoridad, pero los jueces tienen que tratar de no abusar de la autoridad que han recibido. Háblese de pastores, de evangelistas, de maestros, de profetas, de apóstoles, de todo el que sirve en el ministerio. Tiene autoridad para juzgar, pero tiene que juzgar con justo juicio y sobre todo con misericordia. La palabra dice en Romanos 14:3, oye esto: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará de pie, porque poderoso es su Señor para hacerle estar de pie. Y esto tiene que ver con no juzguéis. Y aquí entra una palabra muy poderosa, es la palabra crisis. La palabra juzgar viene de una palabra griega, se llama crisis, que significa condenar. Está diciendo no condenes. Entonces entra Pablo en Romanos capítulo 14 diciendo que el que come no debe menospreciar al que no come, y el que no come no debe juzgar. ¿Quién es el que come? El que tiene una mente más abierta. Estamos hablando de dos manifestaciones dentro de la iglesia: los que son ortodoxos y los que son un poquito abiertos, los que son un poquito más liberales y los que son un poquito más conservadores, los que dicen comer no es pecado y los que dicen comer es pecado. Entonces Pablo dice aquí que el que come no menosprecie al que no come. Menospreciar es restarle valor. Si usted dice, yo ponerme este reloj para mí no es pecado, pero para otro hermano sí es pecado, tú te pones tu reloj sabiendo que no es pecado, pero no condenes, no menosprecies aquel que no se lo pone, porque esa es su mentalidad y de esa manera está sirviendo a Dios. Pero el que no se lo come, dice Pablo, no juzgue, que es peor todavía, porque entonces el que no se lo pone dice, este se está poniendo un reloj, este es un impío, un hijo del diablo, se va para el infierno, y tú le estás juzgando. Tú le estás juzgando y te estás constituyendo en juez en contra de él. Por ejemplo, lo que venimos de la sensibilidad del legalismo. Yo fui legalista, hermano. Yo fui bastante radical. Yo condenaba. Para mí, el que no era como yo estaba mal. Hasta que el Señor me confrontó y me dio a entender que las cosas no son así como yo creo. Y que yo no soy el juez de nadie aquí. Yo simplemente estoy para enseñar y para instruir. Y estoy al frente de una congregación donde tengo que ejecutar justicia y juicio. En ese marco. Pero en aquel tiempo yo no tenía autoridad sobre nadie, pero vivía condenando a la gente. Y el Señor me enseñó a través de esta palabra de que mi acción no era la correcta. Por eso dice, el que juzgue, el que come no juzgue al que come, porque Dios a los dos los ha recibido. Y entonces entra la confrontación de Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es su Señor para hacerle estar firme. Y entonces entra la confrontación. ¿Por qué tú juzgas al criado ajeno? No es tu criado, no es tuyo. ¿Por qué tú juzgas a tu hermano? Es tu hermano, no es tu hijo. Aunque ahora mismo estamos en una atmósfera, ¿usted entiende?, donde mucha gente se cree padre de todo el mundo, y eso es muy peligroso. Los padres tienen autoridad de juzgar y ejecutar juicio sobre sus hijos. Por eso, si mis hijos actúan mal, yo tengo la autoridad de decirle, vas a estar de castigo 3 días. O de incautarle cualquier elemento que ellos tengan, porque soy juez en mi casa.
Pero hay gente que se constituyen padres de gente que no han engendrado y entonces quieren ejecutar juicio sobre ellos y lo que están haciendo es trayendo condenación sobre sus propias vidas. Y por eso es que Cristo dice, no, para que no seas juzgado, porque con el juicio con que tú juzgas, te juzgarán a ti. Y con la medida con la que tú mides, te medirán a ti. Y si tú no quieres pasar por ese proceso, un consejo, no lo hagas. Y entonces entra la segunda sección, que es la oración y la regla de oro. Versículo 7. Ya estamos avanzando. A Dios gracias. Yo creo que cada uno de nosotros nos familiarizamos con la oración. ¿Se acuerda usted de la canción de Julia Javier? Es la oración, la espada que corta y destruye todas las acechanzas del maligno tentador. Él, cuando ve orar, a su morada huye, morada tenebrosa, llena de gran temor. Y la oración también fortaleció al Mesías, aquel que en el desierto el maligno le tentó. Allí él oró y ayunó 40 días y como testimonio en la Biblia lo dejó. Oh dulce oración, gracias a ti te damos, porque eres nuestro amparo en la tribulación. Oh dulce oración, en ti siempre esperamos que nos traigas del cielo la dulce bendición. Canciones viejas, hermano. O Oscar Medina, el poder del cristiano está en la oración. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dice, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte, tu fe herirte, pero no podrán. Qué poderoso, ¿verdad? Oye, Dios mío. Pues aquí Cristo está hablando de la oración y está hablando de la regla de oro. En el contexto gramatical, cuando se habla de una oración, se está hablando de un conjunto de palabras que tienen o expresan un sentido completo. Y en la división de la estructura de la oración, los dos elementos más importantes son el sujeto y el predicado. El sujeto es de quien se habla en la oración y el predicado es lo que se dice del sujeto en la oración. Ahora bien, si esto es verdad, aplicando esto en una dimensión espiritual, lo que estamos diciendo que orar en el contexto espiritual es tener comunicación con Dios. Pero esta comunicación siempre será el resultado de la comunión. La palabra para comunión es koinonía, que se traduce como compañerismo. Así que orar es tener una relación de compañerismo con Dios, de intimidad con Dios, en donde el Señor interactúa contigo y tú interactúas con Él en una relación íntima, interna. Pero Cristo aquí está hablando de la oración y la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro en la oración? Bueno, la regla de oro tiene 3 verbos: pedir, buscar y llamar. Esa es la regla de oro de la oración. O sea, el que ora, el que se conecta con Dios, debe entrar en estas 3 dimensiones. Debe pedir, debe buscar y debe llamar. Y entonces es que entra el versículo 7, donde el Señor dice, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Qué interesante, versículos 7, 8, 9, 10 y 11. Pero el 12 como que da un salto que puede ser un poquito chocante, porque estamos hablando de la oración y la regla de oro, y como hemos dicho, que orar es una comunión con Dios, y que la regla de oro tiene que ver con estos 3 verbos, pedir, buscar y llamar. Por eso Cristo dice, ¿cuál de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pero si ustedes, que no son buenos, le dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre le dará buenas cosas a sus hijos que se la piden? Hasta ahora vamos bien, pero entonces en el versículo 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y esto es lo profeta.
Y entonces entramos aquí en un choque, porque el texto forma parte de la misma estructura de la oración y la regla de oro. ¿Por qué Cristo está diciendo, si estamos hablando de oración, por qué salta a decir que lo que tú quieres que la gente haga contigo, lo hagas tú con ellos? Lo que pasa es que la relación del hombre con su prójimo juega un papel muy importante para Dios, y que la fe radica en una buena conducta y que tiene que ver cómo tú te comportas para con tu prójimo. Entonces por eso él dice, como tú quieres que te traten la gente, trátalos tú a ellos, porque en este contexto esa es la oración sin palabra. Es decir, cuando yo hago con la gente lo que yo quisiera que la gente haga conmigo, yo estoy orando. Por eso es que hay gente que pueden durar 3 horas de rodillas en una habitación, pero cuando se levantan y maltratan a su prójimo y tienen enemigos y tienen contienda con la gente, para Dios su oración no significa nada. Su oración es perder un tiempo. Y si te das cuenta, el sermón de la montaña, de eso es que tiene que ver, habla más de cómo tú debes relacionarte con tu prójimo y cómo tú debes tratar a tu prójimo, que hasta cómo tú debes relacionarte con el Señor. Y ahí tenemos que retroceder y volver otra vez a Mateo 5:21, que es el mismo sermón de la montaña, para que tú entiendas lo que el Señor le está diciendo cuando dice que trates a tu prójimo como tú quisieras que tu prójimo te trate a ti. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable del juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿De qué está hablando aquí? De la relación con tu prójimo. ¿Ve? Entonces dice que el que se enoja contra su hermano es culpable del juicio. El que le dice necio es culpable ante el concilio, y el que le llama fatuo, que es maldito, quedará expuesto a la condenación. Entonces el evangelio, en eso es que consiste. El evangelio consiste en tener buenas relaciones. Inclusive, a partir de este pasaje nace una enseñanza poderosísima que se estudia en las estructuras que tienen que ver con el fundamento de las escrituras, con las raíces, etcétera, etcétera. Aquí nos revela que cuando el hombre peca contra su prójimo, antes de pedirle perdón a Dios, debería pedirle primero perdón a su prójimo. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no fue a mí que tú me ofendiste, no soy yo quien tiene que perdonarte. Quien debe perdonarte es a quien tú ofendiste. Por eso, si usted pecó contra su hermano y solamente le pidió perdón a Dios, Dios no tiene que perdonarte. Porque no fue a Dios que tú ofendiste, fue a tu prójimo. Por eso Dios dice, ve y reconcíliate primero con tu prójimo. Y cuando Él te perdone, ni siquiera tendrías que pedirle perdón a Dios. Bastante incómodo. Porque hay gente que se comen a un hermano y le piden perdón a Dios. Se comen al otro hermano y le piden perdón a Dios. ¿Qué de tu prójimo que tú ofendiste? O que tú juzgaste, o que tú condenaste. Entonces, el evangelio tiene que ver con relaciones. El evangelio tiene que ver con relación. Tú y la gente. Hoy sí vamos a terminar temprano, mis hermanos. Yo creo que se dieron cuenta que introduje directo. Oiga lo que termina diciendo Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Quién es la puerta? ¿Qué es la puerta? La puerta es un lugar de acceso. Es un lugar para entrar o para salir. La puerta también tiene que ver con el camino. Cada camino te conduce a una puerta. Si yo salgo de mi casa, que estamos en cuarentena ahora mismo, y digo voy a visitar a doña Violeta, que es mi mamá, yo tomaré un camino, pero cuando llegue donde ella, para llegar a donde ella, tengo que accesar por la puerta. Y son metáforas que tienen que ver con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús es el camino. Acuérdate que una metáfora es una figura del pensamiento que representa otros elementos donde se caracteriza lo uno con lo que es propio del otro.
Así que cuando dice entrar por la puerta, lo que está diciendo, tienes que tener cuidado, tienes que escoger la puerta por la que tú vas a entrar. Una, no es la ventana no es un lugar de acceso para la gente seria. La ventana es un lugar de acceso para ladrones. Usted se da cuenta que hay gente que prefieren los atajos. Cuidado con esto, pueblo de Dios. Los atajos no son buenos. Los atajos son ilegales. Tú dices, es más fácil entrar por esa ventana que entrar por la puerta, porque para entrar por la puerta tengo que tomar el camino, tengo que tocar, tengo que utilizar la llave, tengo que esperar, pero la ventana está abierta, me puedo entrar por la ventana. Si entras por la ventana no tienes derecho legal para operar dentro, pero si entras por la puerta tienes derecho legal para operar. ¿Estás entendiendo? Entonces Cristo dice, entren por la puerta estrecha, porque la puerta ancha es más fácil también. Y aquí entramos también en un elemento que siempre se ha utilizado y se ha predicado en la iglesia y que es muy poderoso y que estoy de acuerdo con ello. Que la puerta ancha representa el mundo y que la puerta estrecha representa a Cristo. Que la puerta ancha representa el mundo abierto donde tú puedes ser tú y hacer lo que tú quieras. Y vivir como tú quieras. Y si tú quieres ser un mentiroso, en el mundo no hay problema porque la mentira forma parte de la estructura del mundo. Y si tú quieres ser un fornicario, y si tú quieres ser un ladrón, y si tú quieres ser un delincuente, bueno, hay leyes en el mundo, ¿tú entiendes? Si tú eres un delincuente te meterán preso. Porque ayer me dio risa que aparecieron unos jóvenes retando a la policía, diciéndole, policía, qué sé yo qué, un montón de disparates. A la media hora lo agarró la policía y la policía lo grabaron. Te dijeron, ahora repitan lo que ustedes dijeron y se quedaron callados. Así sí es bueno, ¿verdad que sí? Pero si tú eres un delincuente, la justicia irá en contra tuya. Bueno, en la sociedad, en el mundo, tienes que guardar las leyes. Pero es amplio, está abierto. Pero si entras por el camino estrecho y por la puerta estrecha, solamente podrás pasar tú. Y ahí volvemos entonces en el juzgar a los demás. Porque hay gente que están tan llenos y están tan cargados y tienen tanta gente dentro de ellos que cuando van a pasar por la puerta estrecha no caben. Y el Señor tiene que practicarle hacerle una práctica para que vomiten y saquen todo lo que tienen dentro. Porque en este camino la obesidad no existe. O sea, hay gente que físicamente están llenitos, pero en su alma tiene que estar flaca para entrar, porque en Cristo la llenura, la holgura, tener muchas cosas dentro no funcionan para entrar por la puerta. Gloria a Dios. Así que Cristo dice, entren por la puerta estrecha porque la ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, y estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Jesús es la puerta. Versículo 15, ya estamos terminando, hermano, por hoy. Qué interesante. Aquí tengo mi ayudante, mi esposa Laura López, que es la que me hace señas y me dice, bájale, súbele, etcétera, etcétera. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí se está metiendo Cristo en algo bien poderoso. Rapaz significa destructor, lobos destructores. Parece que hay lobos que no son tan destructores porque hay lobos y hay lobos rapaces. Y eso pudiera ser. Yo hay lobos domesticados. Hay lobos en la iglesia, usted lo sabía, pero que son lobos mansos. El punto es que el día menos pensado se manifiesta su naturaleza de lobo. Hay ovejas blancas y ovejas negras. Y el hecho de que una oveja sea negra no significa que sea mala. Es que tiene otro color, pero su naturaleza es que es una oveja. No juzgues. Y entramos otra vez a la primera parte del sermón. No juzgues. ¿Quién eres tú para juzgar a una oveja por su color? Ahora, si es lobo, ¿tú entiendes? Tírale todo lo que tú puedas tirar. Mándale el caldero atrás, el cucharón, todo lo que tú quieras. Pero si es una oveja, aunque tenga otro color, no la juzgues. Entonces el Señor dice, guárdate de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Pero qué metáfora más preciosa esta la que está utilizando el Señor. Oye esto, guárdate de los falsos profetas que vienen a vosotros. Esos falsos profetas son lobos rapaces, lobos destructores, pero se visten de oveja. Y ahí entramos
con la primera sección del Sermón de la Montaña, de ser y hacer, donde, acuérdese que aprendimos esto, que hacer no te da la legalidad de ser, porque hay gente que hacen sin ser y que al hacer sin ser se constituyen en hipócritas. Por ejemplo, si yo soy un mentiroso, la verdad no forma parte de mi naturaleza. Si yo soy un haragán, aunque yo trabaje, esa no es mi naturaleza. Yo estoy haciendo lo que yo no soy. Entonces hay gente que cuando hacen lo que no son, lo que están haciendo es disfrazándose. Dios ama mucho la sinceridad. Dios ama mucho la sinceridad. Es un varón ahí que amo mucho. Dios ama mucho la sinceridad. Dios dice, óyeme, si tú eres un lobo, dile, Señor, perdóname que soy un lobo y transfórmame en oveja. Tú tienes el poder para hacerlo. Porque el lobo no come hierba. Y el lobo no tiene el gruñido de una oveja. Puede estar vestido de oveja y de repente le va a salir un aú. El aú de un lobo. El maullido de un lobo. El grito del lobo. Entonces, el que se viste es aquel que hace sin ser. Y el Señor dice, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que tú cambies tu naturaleza. Que tú pongas delante de mí tu verdadera esencia. Que tú le digas, Dios mío, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro, pero yo quiero ser una oveja. Y entonces el Señor va a operar, porque mi Dios tiene el poder de cambiar la naturaleza plena de un hombre que se pone en su presencia. Pero entonces hay gente que quieren vivir de la apariencia y se visten de oveja, siendo lobos para ser aceptados en la manada. Y van a tratar de vivir como ovejas y se van a esforzar y van a tratar de comer hierba, pero la hierba, el pasto verde y natural, no le hace bien porque esa no es su naturaleza. El día menos pensado no van a aguantar la tentación y se van a comer una oveja. Entonces es mejor que tú vayas donde el pastor y le digas, pastor, mire, yo soy un lobo, trabaje conmigo. Y el pastor, si es misericordioso, tiene que hacer juicio y justicia. Entonces el Señor, oh, pues, caramba, tengo un lobo vestido de oveja aquí. Te va a poner en cuarentena, te va a poner en oración hasta que cambie tu naturaleza. Ahora que es unos pastores que son unos criminales. Eso te va. Y andan votando a la gente como que la gente son de ellos. Dios mío, ten misericordia. Entonces el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, imposible, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos lo conoceréis. ¿De qué está hablando aquí? De los falsos profetas. Tienes que identificar a los falsos profetas, hermano. Tienes que tener discernimiento. ¿Cuál es la cualidad de un profeta verdadero? Número uno, la verdad. Los profetas verdaderos no mienten. Los profetas verdaderos y los cristianos verdaderos son enemigos de la mentira. Otra cualidad del profeta es el respaldo divino. Y una de las cualidades intrínsecas del profeta es la justicia, que es un atributo de Dios y es una manifestación del hombre justo. Pero por si acaso la Biblia también nos dice cómo debemos evaluar a un profeta si es falso. Que en la iglesia se cuelan los falsos profetas, hermano. Y tienes que tener mucho cuidado porque un falso profeta puede destruir una congregación. Deuteronomio 18:20, oiga lo que dice. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. El que tuviera la altanería, la presunción de hablar palabras que el Señor no le dijo que hablara, ese es un profeta falso. Y si dijera en tu corazón, versículo 21, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Escuchaste cuál es la mayor señal? Que si lo que el profeta dijo no se cumple,
no es palabra de Dios. De ahí en adelante no tengas temor de ese profeta. Porque hay un montón de gente que están utilizando los medios y que se levantan en lugares a profetizar de sus propias emociones y tomando el nombre de Dios en vano, que es uno de los pecados capitales más fuertes que una persona puede hacer, tomando el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios es sagrado y el nombre de Dios, hermano, hay que respetarlo. Los judíos, antes de ponerle el nombre de Dios en su boca, se lavaban la boca. Y entonces un montón de gente que utilizan el nombre de Dios, gente que utiliza el nombre de Dios hasta para manipular. Así dice el Señor. Pero que yo tengo un amigo mío que lo llamó un profeta para decirle, mire, el Señor dice que me le cambia las gomas a mi vehículo. Utilizando el nombre de Dios está para eso. Pero es verdad que Dios tiene misericordia. Entonces no. Si no se cumple la profecía de tal profeta, jamás de ahí en adelante no vuelvas a creer en él. Tienes derecho y razón para no creer en ese profeta. Al menos que el profeta se retracte y pida perdón y se arrepienta porque el arrepentimiento está abierto para todos. Luego entramos al versículo 21, donde el título es Nunca os conocí, en el Sermón de la Montaña. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oye esto, el cielo no se gana por decir Señor, Señor. Cualquiera dice Señor, Señor. Por eso es que en la congregación hay mucha gente, pero no todos constituyen la iglesia. Para formar parte de la iglesia, no es simplemente decir Señor, Señor y cantar los himnos y las alabanzas y cantar los coros, porque ahora el ambiente de la iglesia es muy agradable. La mayoría de las iglesias están cómodas, muchas iglesias tienen aire acondicionado, tienen buen sonido, cualquiera pasa un tiempo agradable en cualquier congregación. Hay iglesias que hasta comida le dan a la gente. O sea que cualquier persona puede formar parte de una iglesia porque es como un club social donde usted se siente bien. Y eso no es lo que te hace a ti un siervo de Dios. Jesús dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la palabra para voluntad es la palabra griega telesis, que se traduce como cumplir el deseo de alguien. Entonces dice, no es el que dice Señor, Señor que entrará al reino de los cielos, sino el que cumple los deseos del Padre. El que trata de satisfacer los deseos del Padre. Como en el caso de aquel cuando David dijo, cuando Belén estaba sitiada de los filisteos, y David dijo, wow, tengo deseo de beber el agua del pozo de Belén, que aparecieron los 3 valientes y fueron y pelearon contra los filisteos y acabaron con el ejército y le llevaron agua al rey. Y cuando el rey dio el agua, no se la pudo beber, sino que tuvo que adorar a Dios y la derramó como sacrificio en el altar y dijo, no puedo beber la sangre de estos hombres. Y se inclinó delante de Dios. Y esos 3 hombres provocaron gloria a Dios porque trataron de satisfacer el deseo del rey. Entonces, la voluntad del Padre es su deseo. ¿Y cuál es el deseo del Padre? Número 1, obediencia. ¿Tú quieres hacer la voluntad de Dios? Sé obediente. Obediencia. ¿Qué otro es el deseo del Padre? Vuestra santificación, dice Pablo, que os abstengáis de inmundicia y de injusticia. Si tú quieres cumplir con la voluntad del Padre, si tú quieres entrar y formar parte del reino de Dios, no es simplemente decir Señor, Señor, porque hasta los lobos vestidos de oveja dicen Señor, Señor. Es obediencia, es sometimiento. Es reconocimiento del manto de su autoridad sobre él y sobre los hombres que él ha puesto en esta tierra para dirigir su iglesia. Respeto, integridad, justicia, santificación. Gloria a Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ay, mira qué fuerte. Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Hermano, esto es importante. Esta sección del Sermón de la Montaña es muy importante porque profetizar no te hace formar parte del reino de Dios. Hablar en lengua no te hace parte del reino de Dios. Echar fuera demonios no te hace parte necesariamente del reino de Dios. Son dones. Y hacer milagros, dice, hicimos muchos milagros, tampoco te hace parte del reino de Dios. Es que hay gente que profetizan y están en desobediencia. Y hay gente que echan fuera demonios y están en rebeldía.
Y hay gente que hace milagros y son crueles, tienen enemigos, tienen raíces de amargura en su corazón, tienen gente preso aquí adentro. Entonces el Señor dice, eso no es lo que te hace parte del reino del cielo. ¿Qué es lo que te hace parte? Que hagas la voluntad de Dios, que hagas su voluntad. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación, es que cumplas los deseos del Padre, es que vivas los deseos del Padre, es que seas justo y hagas justicia. No es simplemente que hagas justicia. Hay gente que hacen justicia, pero no son justos y no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, es que tengas la naturaleza del atributo divino, que participes del carácter, de la condición, de la naturaleza de Dios. Y que cuando tú lo hagas, entonces el reino de los cielos estará abierto para ti. Y el Señor no te dirá, como le dijo a estos malvados, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores, hacedores de maldad. Y terminamos el sermón de la montaña en el versículo 24 con los dos cimientos. La palabra cimiento es fundamento, los dos fundamentos. Aquí lo que está diciendo es que los que oyen la palabra de Dios son dos tipos de personas. Yo no soy quien para juzgar a los que me están escuchando, ni soy quien para juzgar el pueblo de Dios en sentido general, pero esto es genérico. Lo que yo estoy diciendo ahora mismo caerá sobre dos tipos de personas. Dentro de la iglesia hay dos tipos de gente. Los que tienen un fundamento sólido y los que tienen un fundamento inestable. ¿Entiendes? Dos tipos de personas con dos tipos de fundamento diferentes. Los dos están oyendo la palabra. Los dos la oyen. Pero uno de ellos va a hacer la voluntad, va a cumplir con el deseo del Padre. Y otro simplemente va a recibir la satisfacción de decir, escuché una palabra que me cayó bien. Me gustó esa palabra. Fue un plato de frutas que me comí, pero que no lo mastiqué yo. Dejé que otro lo masticara por mí y simplemente me bebí la sustancia del que masticó. Eso es casi hasta asqueroso, hermano. Perdóname el término. Hubo un joven que fue a una tribu. Eso yo lo vi en un programa, aunque usted no lo crea, el director del programa. Y los lugareños, los aldeanos, recibían a la gente, cuando los recibían con agrado, los sentaban. Y todos los viejitos que ni dientes tenían, le daban la bienvenida y agarraban una especie de caña fina y comenzaban a masticarla. Y mientras la iban masticando, el caldo de la caña iba saliéndole de la boca a ellos, iba cayendo en una cubeta. Mientras lo masticaban y agarraban toditos los viejitos juntos. Yo vi eso, hermano. Yo hasta quité el programa. Mira, lo quité después que vi todo, claro. Entonces luego tomaban la esencia, llenaban el vaso y se la daban a los invitados, como diciéndole, mira, nuestros ancianos están haciendo algo por ustedes. Esto indica que ustedes son bienvenidos. Si no se lo bebían, era toda una falta de respeto. ¿Verdad? Que eso es desagradable. Pues Dios no es así no funciona la cosa. Dios dice, mira, ahí te tengo la comida, cómela tú, mastícala tú, digiérela tú y llega a tus conclusiones. Pero hay gente que quieren que le mastiquen la cosa. Y eso es vil, eso es inmundo, eso es desagradable. Gloria a Dios. Entonces hay dos tipos de personas y se revelan aquí en esta última parte del sermón de la montaña. Cristo ha terminado el sermón. 5, 6 y 7. Han manifestado un conjunto de enseñanzas éticas y morales que tienen que ver con la conducta de la gente. Cómo te debes relacionar con tu prójimo y cómo te debes relacionar con Dios. La relación del cielo a la tierra y la relación en los seres de la tierra. Y ahora Cristo termina diciendo su sermón con estas palabras 24. Cualquiera que me oye. Esto es poderoso porque no excluye. Aquí se cae de la mata el concepto del calvinismo, para no referirme a denominación en sí. Contrario al arminianismo, que es la línea a la que pertenecemos la mayoría de nosotros, que ellos dicen que la gracia es ilimitada y que la salvación está restringida. Pues eso no parece lo que dice aquí en Mateo 7:24.
El Señor dice cualquiera que me oye. ¿Qué significa cualquiera? Cualquier persona que me oye. Un loco, un torpe, un necio, un ignorante, de baja cuna, de familias que no son eminentes. El Señor dice, si me oyen estas palabras, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente. Puede ser el hombre más vil de todo el planeta Tierra. Si oye estas palabras y las hace, el Señor le comparará con un hombre prudente. Esto significa que cualquiera se puede salvar, hermano. Cualquier hombre en esta tierra se puede salvar si oye estas palabras y las hace. Le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento. 3 situaciones difíciles. Lluvia adversa, ríos contrarios, vientos destructivos. Y dice, y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál es la roca? Lo que escucharon e hicieron. La palabra que ellos obedecieron. Esto es muy poderoso, hermano. Porque cuando tú recibes la palabra tiene un poder grande. El poder de la palabra es que cuando tú la recibes y la asimilas, entras en niveles de justicia. Y cuando la haces, se vuelve tu escudo. Y se vuelve una muralla de contención en tu beneficio. Se vuelve tu fundamento. Y ahora tú eres tan poderoso como esa palabra que tú decidiste poner en práctica. Cuando tú pones tu fe y tu amor en esa palabra. Cualquiera, no importa quién sea la persona, pero que yo fui uno de esos cualquiera. Cuando yo llegué a la iglesia, hermano, no tenía norte, ni dirección, ni sentido. Estaba turbado completamente. Como que mi vida no tenía propósito. Una de las personas menos dignas de poder levantarme en un escenario como esto a enseñar a nadie o a dirigir una congregación era yo. Yo fui un cualquiera. Yo fui de los cualquiera. Llegué a la iglesia, escuché la palabra, creí la palabra y el Señor cambió mi fundamento. Y esa palabra al practicarla se volvió mi escudo y se volvió mi fundamento. Y ahora ya yo no soy cualquiera, ahora yo soy un hijo del Dios Todopoderoso. Si yo pude, cualquiera puede. Es que el Señor dice cualquiera que oye estas palabras. Esta palabra será su fundamento. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo, hermano. Pero el 26 dice, pero cualquiera, y aquí también abarca a quien sea. Mire, hermano, puede ser el presidente de la república. Puede ser el líder mundial de cualquier organización. Puede ser el profeta más grande del planeta Tierra. Puede ser la mujer más poderosa. Puede ser el hombre más rico, Bill Gates. O cualquier hombre en esta tierra, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, no importa quién sea. Como este virus, ahora, ¿usted cree que este virus está respetando estatus político, social? Este virus le está dando a los ricos y a los pobres. Y ha matado ricos y pobres, hermano. ¿Por qué? Porque tú no respetas quién sea usted. Tú no puedes venir como el misionero que venía hablando con otro misionero en África, diciéndole, mira, yo tengo credenciales, yo soy ministro ordenado, yo soy teólogo, yo soy doctor en esta área. Le venía dando toda su credencial al que estaba al lado y se apareció un león en el camino. Los dos corrieron, pero el otro era más ágil y se subió en un árbol. Y el otro dijo, ¿qué hago? Y él le dijo, enséñale tus credenciales. Como que el león iba a respetar las credenciales del hombre. Esta enfermedad no respeta credenciales. Y esta acción de Cristo, esta declaración no respeta credenciales. Cualquiera se puede salvar. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, se salva. Pero él dice aquí, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Puede ser Salomón. Si las oye y no las hace. Por eso yo te decía al principio que tú no puedes permitir que otros mastiquen por ti. Esta enseñanza es para ti, tienes que digerirla. Y aprovechate que tú estás de cuarentena, estudia todo lo que, búscate los otros 6 estudios que están allí, analízalos y saca tus propias enseñanzas y ponla en práctica. Que hay vida en la palabra del Señor.
Pero el que oye estas palabras, no importa quién sea, si no las hace, es un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y dice, vino la lluvia, los mismos ataques de la primera casa. Vinieron ríos, soplaron viento, dieron con ímpetu, como golpearon la otra casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Qué interesante que el Señor añada bendición y nos siga bendiciendo a través de su santa y bendita palabra. Hemos estudiado el capítulo 7 del Evangelio según Mateo. Mañana continuamos con el capítulo 8. A las 10:30 de la mañana, mis hermanos, todos nos conectamos en un mismo espíritu. Reciban un saludo del ministerio al que pertenezco, Iglesia de Dios, en el Ensanche de la Fe, Iglesia de Dios La 33, Santo Domingo, República Dominicana, y el ministerio que dirijo con mi amada esposa, Ministerio Ein Sof. Reciban un saludo de nuestra familia, un abrazo. Permítame orar por cada uno de ustedes. Señor Todopoderoso, te doy gracias por esta enseñanza que nos has permitido ser partícipe el día de hoy. Elévanos en justicia, Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos y amigos que he visto que se han conectado allá en las redes de diferentes países y de diferentes lugares. Gente muy humilde, Dios del cielo, que teniendo tanta capacidad y teniendo tantos atributos divinos, se han conectado a recibir esta enseñanza de este humilde servidor. Hazlo crecer más de lo que han crecido, Dios del cielo, y bendícelos más todavía. Guarda nuestras generaciones. Señor, en este proceso de crisis que el mundo está viviendo, escóndenos en tu presencia, Padre amado. Permítenos desarrollarnos y crecer. Padre, aquellos que la plaga no ha tocado su puerta, que no entre. Y aquellos donde la plaga ha entrado, que ellos resistan, que puedan soportarlo, Dios amado. Y que puedan encontrar el escudo de tu palabra, la fortaleza de tu espíritu en cada uno de ellos. Señor, la gloria te pertenece a ti. Siervo inútil somos cada uno de nosotros. Gracias por el pueblo, por la iglesia, por los amigos, Señor. Padre, que confiesen tu nombre como su Salvador, que cuando terminen esta oración se pongan de rodillas y le digan, Señor Jesús, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y que a partir de este día y una oración de ellos mismos formen parte de esta gran familia, la familia de la fe. Gracias a Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo a todos mis hermanos. Que Dios les bendiga de una manera especial.